Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales. Hola, bienvenidas a todas y a todos una vez más a este podcast de Vestales. Hoy voy a tener una de las primeras invitadas de esta nueva tanda de episodios y estoy muy emocionada porque ella es una compañera y una colega de la universidad y creo que esto nos va a dar mucho pie para hablar cosas que vivimos en común al haber estudiado artes como en el mismo contexto. Y nada, le voy a dar paso para que se presente. Ella se llama Alejandra Bedoya y nada, hola Ale, ¿cómo estás? Hola Silvi, bueno, mucho gusto para todos, para todas. Mi nombre es Alejandra Bedoya y ya como Silvi dio una gran introducción, nos conocimos en la universidad, en la Tadeo. Ujú. Entonces, pues nada, muchas gracias. Vale, Ale, me gustaría que contaras un poco sobre ti, como para que la gente sepa quién les habla. Ok, bueno. Eh, Soy de Bogotá, Colombia. Tengo en este momento 28 años, 11 meses de vida. Soy artista plástica de formación, pero creo que de vocación soy muchas cosas en mi vida. Hago muchas cosas, soy mamá, soy esposa. Tengo un hijo de 6 años y siempre, digamos que cuando me presento, para mí es fundamental presentarme con una extensión, porque pues la maternidad hace parte de mí, digamos que como ser humano hay muchas cosas que me conforman, muchas cosas que me acercan a la vida, pero dentro de eso sí uno de los roles más importantes que también hace parte de mi trabajo como artista, pues es la labor doméstica y la maternidad. Entonces, bueno, digamos que por vocación soy dibujante y dentro de mi campo artístico también está la labor social. En este momento, pues, estoy trabajando como docente con poblaciones vulnerables, así que hago parte de la academia, pero hago parte también de la calle. Súper. Eso es así, súper a grandes rasgos lo que Muy hago. bien. Bueno, pues les voy a contar un poco a las personas que nos escuchan las dinámicas que vamos a tener ahora en el nuevo podcast porque han cambiado un poco. Yo para hablar con Ale le pedí que me contestara tres preguntas o como tres puntos importantes. Uno va a ser que le pedí que recordara como estos momentos que marcaron su decisión de estudiar artes. Ella estudió conmigo, entonces por ende vamos a hablar de la academia porque compartimos eso. Luego le pedí que o sea, que hablara sobre una canción con la que identifique su trabajo. Y al final vamos a hablar de una referente que para ella es importante, una mujer artista. Entonces, nada, empecemos a hablar un poco de por qué decidiste estudiar artes, tu paso por la academia y eso. Listo. No, pues nada, yo vengo de una familia clase media, bogotana. Afortunadamente, digamos que siempre hubo el apoyo y los recursos para apoyarme en cada una de las decisiones que tomé, incluso siendo mamá. Eso fue, creo que un acto bastante anarquista y rebelde de mi parte. Pero para mí haber tomado la decisión de estudiar artes, pues me evoca un recuerdo. A mí, digamos que en la primera infancia me crió mi abuela. Mi abuela es profesora de artes para personas de la tercera edad y tengo muchos recuerdos, como sobre los 7, 8 años, de mi abuela pintando bodegones y paisajes. O sea, eso me parecía fascinante. Para mí era muy rico ver a mi abuelita pintar y yo la miraba y la miraba y la miraba. Y los primeros acercamientos que yo tuve con el arte, que para mí el arte también se teje y se entreteje, fue haciendo carpetas en crochet. Qué lindo. Ese es como el primer recuerdo de mi abuela y yo sentadas haciendo carpeticas en crochet. Y luego mi abuela me enseñó a hacer cuadros de bodegones y de paisajes en puntada. Entonces nos sentábamos en las vacaciones, comprábamos telares en madera y ahí en la 53 y nos sentábamos las dos a tejer. A ver, mientras tanto, veíamos Sabrina.
y veíamos La, juntas Sabrina la y bruja luego veíamos el adolescente. minuto de Dios. Sí, y luego veíamos el minuto de Dios. Y eso era para mí un planzazo, porque era un acercamiento genuino donde claramente yo todavía no tenía ninguna noción de lo que era el arte conceptual, nada, nada, yo no tenía idea del arte. Para mí creo que el primer acercamiento fue la artesanía. Ya. Y mi abuelita me llevaba a sus exposiciones, entonces desarrollaba talleres con las personas de la tercera edad y me llevaba a las exposiciones, íbamos a las exposiciones. Y dentro de esa labor de la casa aparecía también la labor doméstica, Ujú. porque mi abuelita, mientras hacía el almuerzo, me ponía a desgranar arvejas. Y no había más rico para mí que desgranar arvejas porque yo sabía que la conversación que íbamos a hacer o que íbamos a tener en ese momento que íbamos a construir juntas iba a ser extensa. Y terminar la tarde para mí construyendo telares era delicioso. Entonces, así empecé yo a tener como mis primeros acercamientos en el arte. Perdona que te interrumpa, eso es muy lindo, o Dale. sea, porque quiero como dejar la idea ahí para que luego, si quieres, la tome. Que Sí. me parece muy lindo como esto que dices sobre esos momentos de intimidad y conversación, porque siento que el tejido siempre ha tenido como esa función como en los grupos de mujeres, o sea, como que siempre en mi casa también Sí, había esa mortal. tradición de sentarnos a bordar, a tejer, y era algo que se pasaba como entre de la abuela, la mamá, la nieta, y que era como la excusa para Ujú. sentarse a echar chisme. Es que era riquísimo, era muy rico porque podíamos construir muchas cosas que para mi abuela eran muy importantes, como sus bodegones y como sus paisajes, pero siempre a partir del chisme o de la conversación. Y la labor doméstica nos servía mucho como espacio de reflexión. Y el Ujú. desgranar arveja para mí se convirtió en una acción cotidiana dentro de mi casa como un lugar seguro y de acercamiento con mi abuela. Aparte que yo crecí, yo tengo a mi papá siempre ha estado y mi papá está casado con mi mamá, pero dentro digamos, de mi infancia, solamente éramos mujeres. Ujú. Eran mis tías, mis primas, mi abuela, solamente éramos mujeres. Entonces, por la casa tú no escuchabas hombres hasta que nació mi hermano. Pero digamos que siempre se respiró mucho la labor doméstica, ¿sabes? Dentro de mi casa, siempre, siempre. Y siempre fue un ejercicio de meditación. Eso fue muy bonito para mí, muy bonito. Pues que el tejido haya sido el que me haya conectado, digamos, con mi abuela, que es prácticamente mi mamá, Ujú. pues hace que se convierta también en un recuerdo muy íntimo y muy cálido para mí. Claro. Me gustaría preguntarte entonces, cómo esta relación tan linda y como tan íntima y tan cálida que tenías con el arte, cómo se cambió esa idea cuando entraste a la universidad o con qué te encontraste en la universidad y cómo Ush, reconfiguró bueno, tu idea del arte. bueno, no, pues fue, digamos que es como cuando tú entras a estudiar artes y a estudiar dibujo y te dicen para aprender a dibujar tienes que aprender a desdibujar. Ujú. Y me pasó lo mismo cuando yo entré a estudiar artes y me di cuenta que las artes no eran lo que yo creía que eran las artes. Incluso creo que me generó una brecha, un hueco y una duda mucho más grande porque sigo sin entender qué es el arte. Sigo sin responderme esa pregunta. Antes de estudiar artes tenía claro lo que era el arte y ahora ya no lo tengo. Pero también debo reconocer que claramente tu campo se amplía, ¿sí? Tu capacidad Ujú. de entendimiento amplía muchísimo más. Empecé a conocer muchas cosas que claramente yo desconocía del arte. Aparecen los referentes, aparecen las voces, aparece la comunidad, ¿sabes? Era como que en el colegio yo no fui la chica rara porque tampoco puedo decir que yo fui la rara, pero sí debo decir que yo no tenía como un círculo o una comunidad segura donde yo pudiera expresar libremente mis gustos frente a la vida, ¿sí? Digamos que entré a la academia y claramente me conecté con mucha gente con la que sí pude entablar conversaciones mucho más íntimas.
¿sí? Mi lenguaje también se volvió un poco más noble, igual que la capacidad de entendimiento, pero sí creo que la academia maltrató mucho mi noción genuina sobre lo que era el arte. Claro, es que me parece pues como muy interesante que tú tenías una idea del arte que venía muy ligada como a una genealogía femenina, a un escenario además, como tú dices, como muy de alguna manera femenino, como doméstico, Ujú. y luego Sí. enfrentarte a como a este mundo muy masculino, porque al final, como yo te decía ahorita fuera de la grabación, a mí me impactó mucho que cuando llegamos a estudiar artes no había referentes, no habían muchos referentes femeninos y era muy difícil una verse ahí sin intentar como a veces imitar a los hombres, ¿sabes? Como encontrar un espacio genuino sin que implicara como algún, porque, o sea, como esa reconfiguración o ese daño del que tú hablas, para mí es muy real, como que tienes que tratar de encajar en algo que no está hecho para como tu molde, ¿sabes? Como para tu cuerpo y es No, no está. doloroso. Duele mucho, pero dentro de la universidad, sí, debo hallarte la razón, evidentemente los referentes femeninos son muy escasos y muy precarios. Creo que el acercamiento con el mundo también es muy limitado, es muy precario, es casi que pobre, sí, acercarte al mundo, mucho más allá de la academia, pero lo más lindo y lo que por lo menos que yo aplico en mi vida es que para mí mis referentes femeninos o mi acercamiento con las mujeres sí los construí en la universidad y yo sí utilizo mis referentes femeninos conocidos dentro de la academia. Como que a mis colegas las he convertido en artistas y las he convertido en un punto de referencia de construcción también para mi obra de arte, mucho Sí, más allá de, digamos, del renombre. Para mí es importante quién es Silvia, para mí es importante quién es Paola Estefanía, para mí es importante quién es Raya el Piso, porque sí me construyeron y sí son mi acercamiento más íntimo que tengo con mi relación femenina, fuera de mi abuela, ¿sí? Entonces, creo que eso sí debo agradecérselo mucho a la academia, sí. porque hasta donde yo tengo entendido, solamente el 13% de las mujeres surgen en el arte. No, sí, a ver, evidentemente es que yo siento que no han cambiado mucho las cosas en cuanto a la situación de nosotras como mujeres, sobre todo porque, y de No. hecho, esa es como mi motivación un poco con estos espacios que insistentemente trato de abrir, es que creo que nos hemos ocupado mucho en tratar de ocupar un espacio que ha sido construido bajo como unos ideales hechos por y para los hombres y no nos hemos ocupado en crear espacios propios para nosotras, como en nuestros términos. Digamos, una de las cosas que a Uh-huh. mí me impactó un poco de la universidad y cuando lo miro en retrospectiva me dirás qué opinas de esto, era que la mayoría de compañeros como que lo hacían bien, como hombres que lo hacían bien, por lo general hablaban muy de lo que pasaba afuera, ¿no? Sí, y creo que hay como esta tendencia un poco en el arte de hablar de, no sé, de los problemas del otro, la miseria del otro, y había como muy poco espacio Uh-huh. para lo íntimo y de alguna manera tampoco era como interesante, entre comillas, para los demás saber sobre tu intimidad, pero es como esa incapacidad de pensar que o sea, como encontrar una experiencia común y no repetir como cosas que parece que son relevantes, ¿no? Como por el reconocimiento, no sé, Uh-huh. ¿qué piensas de eso? Tú sentías que los hombres miraban hacia afuera, sí, Mucho, básicamente lo que me quieres decir. sí, o sea, como que sentía que todo era, o sea, y todavía lo siento, que era como muy hablar desde como su experiencia de la afuera y no de sus experiencias, o sea, no como, no sentía que hubiera una mirada o una reflexión íntima Hacia sobre ellos adentro. mismos, porque sentía que, o sea, reflexionar hacia ti y hacia adentro es reflexionar un poco sobre tu cuerpo, ¿no? Porque inevitablemente uno es cuerpo
Y yo muchas veces sentí por ejemplo, en nuestra universidad, que había como mucho rechazo hacia todas las clases que tuvieran que ver con cuerpo, con performance, porque implicaban mucho Sí, eso es un enfrentarte a tu montón. propia existencia. Bueno, en, sí lo veo, pero mira que yo también lo veo en la cotidianidad, ni siquiera en el arte, lo veo en todo lado. Veo que en este momento las mujeres hemos encontrado espacios seguros para hablar acerca de cómo nos hemos sentido de nuestra intimidad, porque hemos también aprendido a construir esos espacios. O sea, como que contamos en este momento con, digamos, con la seguridad, y tenemos mujeres maravillosas que nos han ayudado a construir y atender nuestras necesidades, incluso nuestras necesidades físicas. Y eso es muy bonito, pero también yo veo digamos que las necesidades del hombre, y también veo que tienen otros campos de interés. Y la exploración hacia la intimidad es una exploración que también siento que ha sido muy maltratada para el hombre, no por el hombre, sino para el hombre. Siento que el hombre no, en su mayoría, no ha encontrado espacios seguros donde pueda desarrollar acercamientos con la intimidad. Sí, total. Y eso los obliga a estar en otros campos de acción y a tener otros intereses, porque realmente hay una figura de poder, ¿sabes? Asumen una figura y una postura de poder que no les permite ser frágil, que no les permite ser humano, que no les permite también ser mujer, ser femeninos, que no les permite ser otra cosa más que hombre. Y eso me parece cruel, eso me parece triste. Sí, bastante. Porque las mujeres hemos podido oscilar y hemos podido fluctuar y hemos podido encontrar esos lugares seguros y esas comunidades seguras, ¿sabes? Que, como ya lo dije, pues atienden todas nuestras necesidades, pero él no. Creo que esto va a ser un proceso de mucho tiempo, poder construir también para ellos espacios seguros de intimidad. Y veo que sí, la exploración en el arte a partir de la intimidad parece ser casi que un sarcasmo. Parece ser que la intimidad en el hombre se trata casi que como un sarcasmo. Vale, sobre esto que mencionas, a ver, es lo que yo, o sea, como lo que quería decir era que yo siempre me miro en retrospectiva de como esas interacciones y ese juego que yo jugaba, porque creo que ambas lo asumimos de diferente forma, en el sentido en que a mí me parece muy bonito lo que tú dices de que al final tú creaste como esa intimidad con otras mujeres y que se volvieron tus referentes. Y justo eso es lo que yo quiero hacer ahorita, como reparando de alguna manera una herida que me quedó de la universidad, y es que yo hice lo contrario a ti. O sea, yo sí intenté igualarme a los hombres con los que estaba y como despreciar un poco lo que hacía, o sea, lo que hacían las mujeres, porque yo quería que me vieran, entonces me igualaba como a esto que yo veía que se veía bien. Pero ahora que lo miro Wow. atrás, sí que es verdad que hay una cosa, y de hecho hay algo que a mí siempre me ha incomodado un poquito, como del arte, como Bogotá, como, sí, Bogotá, no voy a decir bogotano, y es como su cosa de siempre estar haciendo chistes, que a veces pienso que ese humor es una forma de evasión, y creo que Es ahí, súper satírico, ¿no? ajá, ahí va lo que tú querías decir, yo creo, o sea, que sí es verdad, que sí hay como este quite a no hablar de ciertas cosas. Todo se convierte en un chisme, bueno, también, en un chiste. Es como que nada es en serio. Parece Ajá, un stand-up comedy constantemente acerca de cómo sabotear la intimidad. Eso sí, lo siento muchísimo en el arte. Y a veces siento que sí se pierde un montón la intimidad, esa relación con la intimidad y con la emocionalidad. Y digo, pero ¿cuál es la necesidad de convertirlo todo en un chiste? sí, total. Bueno, lo bueno es que es lo que te decía, al final uno se puede salir de ahí, solo que cuando estás en la universidad crees que es la única vía, ¿no? Estás así como un poco, bueno, a mí me pasaba que estaba un poco sesgada y decía como, ok, mi meta es exponer, entonces si quiero exponer y tengo que hacerme amiga de estos profesores, tengo que hacer
ciertas cosas, verme cool, ta, ta, ta. Bueno, yo estaba metida en ese viaje. Yo tengo una pregunta. O sea, ahora yo te hago a ti una pregunta. Tú, digamos, al estar en esta necesidad de competir por estar casi que igual o tener una voz igual a la de los hombres, ¿sentiste que te alejaste de la intimidad? Total, sí, Total, sí, o sí, sea, sí te faltó. sí, sí, totalmente, o sea, porque em, de hecho o sea, como mi trabajo ahora como artista es muy íntimo Ujú, y yo eso lo descubrí cuando salí de la universidad, o sea, como yo reprimí mucho esa parte mía, porque como te decía, yo siento que me hice como amiga de los chicos promesa, por llamarlos de alguna forma. Eh, ok. y yo siempre me sentí como un poco aislada de ellos, como que entre ellos se aplaudían mucho lo que hacían, pero de repente cuando yo hacía empecé a hacer como cosas con sangre o a hablar de la menstruación o interesarme por estos temas, Ujú. era como que les costaba entenderlo y conectar con eso. Entonces yo misma mm, lo desmerité, o sea, como que me hice esta idea en la cabeza de, bueno, de pronto es que me gustan cosas que no son importantes y de alguna manera asumí como, bueno, pues nunca voy a ser así, ¿sabes? Ahora estoy resignificando todo eso. Y el haber tomado esa decisión te acercó un poco más a las chicas, al arte Total. femenino. O sea, Bueno, total. es que, Sí, dime. cuéntame. No, no, que reconfiguró completamente mi mirada. O sea, eso yo, bueno, de hecho, como para esta tanda como de podcast, hice uno de introducción donde hablo sobre mi trabajo y justamente menciono esto. O sea, que yo creo que todas las mujeres tenemos, pues por la estructura en la que vivimos, por la sociedad en la que vivimos, tenemos como una pequeña dosis como de misoginia insertada en nuestro cuerpo. Y la mía al entrar a la academia y como entrar en esta competencia y como esta neurosis de ser igual y de ser vista, se aumentó al 100. Ujú. Y el antídoto a eso fue mirarme a mí y cuando empecé como a conectar con mi cuerpo y mi sexo, es que yo soy capaz de volver a ver a las otras y reconocerlas y también reconocerme en ellas, ¿no? Y como también salirme un poco, como aprovechar esta idea de listo. Creo que en eso que te mencionaba, como de que de alguna manera hubo un momento en que vi que mis compañeros como que no me veían, entonces yo misma asumí que de pronto pues ya mi destino era hacer cosas que no fueran relevantes, como al renunciar a eso, como que me liberé de las expectativas y empecé a irme por el margen y a mirar desde otro lado. Y ahí fue como que dije, bueno, Es que yo, dime, ¿sabes? Te voy a interrumpir para no perder el hilo porque acabas de decir algo que me hizo clic por allá en el fondo, en algún lado. Y es como, yo siento que cuando uno está en la academia, uno está compitiendo constantemente, ni siquiera sé con qué, ¿sabes? ujú, No hay una voz igualitaria como que la comunicación ujú, es muy difícil que sea una comunicación horizontal. sí, No, siento que tú constantemente estás entrando en una competencia, aunque tú compites en la vida, realmente, siempre estás compitiendo, pero terminas tanto en una competencia que compites hasta contigo mismo, porque compites hasta con tu propia ética, ¿sabes? Tu política de vida. total. Te cuestionas, peleas hasta contigo mismo. Y claro, es supremamente importante ponerse en duda, ponerse en el lugar de la duda. Eso es necesario, pero, pero hay una pelea constante con lo que debería ser y con lo que es y con lo que yo siento genuinamente, porque la relevancia es supremamente importante en la academia. Ni Ujú, siquiera sé para qué mierda es importante. ¿Puedo decirlo serias? sí, obvio. Hacen parte de mi lenguaje diario a toda hora. Son los putazos, son mis mantras. Realmente es como que digo que mierda. De verdad es muy frustrante. Yo ni siquiera lo entiendo. Sí, pero te digo que también yo siento que un poco como el haber renunciado a esa expectativa, o sea, como que en el momento lo sentí como que, ah,
estoy Ujú. aceptando que soy mediocre, como que nunca voy a resaltar. Y ahí me liberé, Ok. ¿no? Como, bueno, pues ya que voy a ser Sí, mediocre, pues lo claro. voy a hacer con toda y ya me vale si me van o sea, si lo que hago les gusta a alguien o no. Y ahí realmente desbloqueé un montón de cosas y fue cuando de verdad empecé a ver a otras mujeres y a volver a conectar con esto, con mi cuerpo, con mi intimidad. Y esa intimidad de repente le Ujú. habla a mucha gente, que eso es muy bonito. Ujú. Eso es lindo porque yo también siento que uno compite constantemente con las mujeres. Mm. La competencia más grande es entre mujeres. Eso es. Y cuando tú logras destruir eso, cuando tú permites que esa torre se caiga, es gratificante. Uno siente como que no vuelven a nacer. Sí, Uno tiene incluso que volver a construir un lenguaje. totalmente, o sea, totalmente. Lo has dicho Es tal cual como lo siento. delicioso. Es como que uno Sí, de verdad tiene que volver a construir un lenguaje. Uno tiene que incluso empezar a construir un lenguaje también a partir del cuerpo, como lo que tú haces con la menstruación, porque uno creería que construir arte con el cuerpo es únicamente a partir del performance. Y ni siquiera, ¿sabes? ujú, Ni siquiera como base, porque es que hay muchas maneras de comunicación y las mujeres tenemos muchas maneras de comunicarnos, ujú. incluso desde la mirada. Yo puedo ver una vieja en el otro andén y yo ya sé lo que me está diciendo sin que abra la boca. O sea, eso es, eso es maravilloso, es muy bonito. Sí. Entonces sí siento que la academia constantemente sí te pone a competir. Yo no sentí tanto la competencia, digamos, con chicas, Ujú. pero sí lo sentí mucho con los hombres. Ahorita que tú lo mencionabas, yo me pregunto a mí misma si en algún momento tuve la necesidad de equiparar o de competir con hombres. No siento que yo haya tenido esa necesidad, pero sabes que sí necesidad tuve de renunciar Ujú. y de rendirme incluso antes de intentarlo. Me parecía muy frustrante, me parecía completamente frustrante. Es verdad, tú te saliste un tiempo, ¿no? Pues claro, me embaracé. Ah, sí, O sí, sí. sea, bueno, digamos que tú como que entendiste que tenías otro lenguaje en el arte y que tú tenías otras necesidades que atender y que tenías otros intereses y eso, digamos que te alejó de lo que habías construido por un tiempo, ¿cierto? De tu comunidad y de tu red. Y yo simplemente me alejé porque, bueno, tomé la decisión de ser mamá porque, digamos que yo no, como que no la embarré o fue un error, no, simplemente decidí yo ser mamá. Para mí fue como una necesidad, Silvi, simplemente un día yo dije, quiero ser mamá, o sea, ¿qué me pasa? Yo no sé qué me está pasando. Y yo quería ser mamá y dije, es ya o es nunca. Era en ese Ujú. momento que yo quería ser mamá y que yo me sentí lista y mi cuerpo se sintió listo para ser mamá, la cual yo no sé si es algo que yo repetí como conducta porque mi mamá me tuvo casi que a la misma edad y mi abuela tuvo casi que a la misma edad que a mi mamá y así sucesivamente nos tuvimos casi que a las mismas edades, que yo respondí a esas necesidades de mi cuerpo y de mis deseos, ¿sabes? Sí. Y tomé distancia, me alejé del arte y tomé la decisión de no querer saber nada del arte y dedicarme a otras cosas en la vida, otras cosas, como la casa. Y me Ujú. dediqué a ser mamá y me dediqué a ser esposa de, pues, de quien es el papá de mi hijo, que en este momento obviamente ya no es mi pareja, pero me dediqué a eso y a construir la labor doméstica, pero muy en el fondo y siempre estuvo presente el arte y más que todo en la cotidianidad. Y eso fue muy importante para mí, muy importante para mí. Creo que sin ese alejamiento no podría yo ser la persona que soy en este momento, ni Ya. haber podido tomar las decisiones, ni el camino como artista, incluso laboralmente que tengo en este momento, que también fue una decisión que yo tomé. Entonces, digamos que en ese lapso de tiempo que yo no estuve en la academia,
y que yo me alejé de la academia, empecé a encontrar el arte en muchos lados, Silvia. Y empecé a entender que para construir artes yo necesito, por lo menos yo personalmente, necesito acercarme al mundo y necesito conocer de otras personas, entender otros saberes y dejarme permear de la persona de a pie, ¿me entiendes? Ujú. De el señor de la tienda, el de la ferretería, de los Sí. chicos, ¿sabes? Como que yo sí necesité alejarme de la academia para entender o empezar a entender, porque yo todo, como te digo, todavía no lo entiendo por completo, y empezar a construir la noción de arte que llevo construyendo por mucho tiempo y que seguramente me voy a morir sin terminar de construirla. Claro, pero que también creo que, no sé si Pero a ti te parece necesario, o sea, a mí en un punto dejó de parecerme necesario saber qué es el arte. O- me dejó de importar casi que estar pensando el arte para Ujú. todo lo que yo hago. O sea, es como siempre encontrarle un objetivo a cada cosa que hago, a cada dibujo, a cada ilustración, siempre tener un objetivo. Y yo dije, yo ya no quiero forzar nada a que tenga un objetivo. Quiero dejar que las cosas sean porque sí y ya. A veces simplemente son y ya. Yo quiero preguntarte algo. Y uf, era frustrante, dime. ¿Y cómo sientes que el haber sido madre, o sea, como toda esa experiencia de tu cuerpo, o sea, el haberte como abierto, haber tenido a un ser creciendo dentro tuyo, o sea, como abrirte completamente a, ¿sabes? Como a esto que Ujú. también mencionas de ser tocada por el mundo. ¿Cómo crees que esa experiencia en particular, o sea, como resignificó tu idea sobre el arte? O sea, o cómo lo afectó, ¿crees que, o sea, como todo este proceso del embarazo, sí cambió tu mirada? Sí, no. O sea, sí, porque claramente la razón por la cual yo me alejé de la academia fue el haberme dedicado a la maternidad. Ujú. Entonces, claramente el haber tomado esta distancia sí me permitió tener el espacio y el tiempo y el descanso para pensar el arte. Ahora, Sí. también me despertaron otros intereses. Y si hay algo en lo que me ha ayudado muchísimo en la maternidad, muchísimo, hasta el momento, hasta el día de hoy, que lo aplico incluso en mi trabajo con comunidades, a simplificar el lenguaje. Mm. Siento que el artista maneja un lenguaje, sabes, yo a veces siento que ni siquiera uno entiende lo que dice Silvi. Sí, Yo siento que a veces uno habla mierda. O sea, sí, yo lo llamo vómito verbal y el haber sido madre me obligó, porque me obligó a simplificar me tocó el simplificar un lenguaje, montón el el lenguaje. lenguaje. Me tocó volver al origen, me tocó volver a ser niña, me tocó, porque no tenía otra opción, no tenía otra manera de comunicarme, porque claramente Jacobo estaba creciendo y para él era frustrante, aquí viene, aquí viene Jacobo, y, claramente para él era muy frustrante entablar una conversación cuando apenas sí estaba descubriendo el mundo, ¿sabes? Ujú. Acaba de nacer y nacer duele mucho, crecer Sí, duele, como para hacer yo el mundo más difícil. Y sí. cuando yo empecé a dibujar después de, porque yo me tomé un receso casi que de 3 años en que yo renuncié por completo al arte, incluso creo que lo odié, yo odiaba, yo no quería saber nada de arte, pero el volverme a acercar a, digamos, a mi labor o a mi oficio como artista, que es ser dibujante, incluso me obligó o me transformó a tal punto de simplificar mi propio arte y a no tener, a lo que te estaba diciendo, no tener siempre una explicación para todo y a permitirle al arte fluir, ¿me entiendes? A dejarlo ser. ¿Qué Ujú. pasa si yo me siento y dibujo y sale lo que tiene que salir y ya? No importa si yo no tengo una explicación para esto. El ser mamá me obligó a decirle a Jaco, marica, no, me estás haciendo una pregunta muy difícil. No siempre tengo respuesta para tus preguntas. Y eso es duro. Eso es duro Ujú. porque la academia te obliga siempre a tener una respuesta. Total. Siempre, siempre tienes que tener una respuesta. Hasta que te enfrentas a un ser humano de 2 años,
y tú no tienes ni puta idea qué decirle porque te acaba de hacer la pregunta más difícil del universo y te va a contar una anécdota que, o sea, acabo de crecer y si algún día tiene novio o novia, yo creo que le voy a contar esa anécdota a su pareja porque no la voy a superar nunca en mi vida. Y estábamos los dos y llega Jacobo corriendo del cuarto y yo estaba sentada en la sala y me dice, mami, y yo, ¿qué pasó? Y me dice, mami, estoy muy preocupada. Y yo, ¿por qué? Mami, se me bajó el corazón a la rodilla. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo así? Mami, mira, mira cómo me palpita la rodilla. Tengo un hueco en el pecho, mamá. ¿Dónde están mis sentimientos? Y yo, Wow. no sé, marica, no sé dónde están los sentimientos. Dijo, ¿qué hago para que el corazón se me devuelva al hueco del pecho y se me suba de la rodilla arriba? Le dije, párate de cabeza, marica. Pero yo lo dije molestando. Mira, se paró de cabeza como 3 días, porque él decía que tenía el corazón en la rodilla y que estaba preocupado porque no sentía sus sentimientos. Decía, mami, no siento mis sentimientos. Y yo decía, marica, qué sencillo es el lenguaje y qué Ajá. complicada he hecho mi vida. O sea, de verdad he hecho que la vida se vea tan difícil y es tan sencillo el lenguaje. Mira lo que acaba de construir Jacobo con 2 años. Total. Es hermoso. Es muy hermoso y así tengo muchas anécdotas. O sea, tengo un resto. Y yo decía, marica, esto, o sea, esto en verdad es magnífico. No quiere decir que constantemente yo construya cosas a partir de la maternidad, porque no, pero sí es el impacto que ha hecho la maternidad en la cotidianidad y en mi oficio como artista. Total. Sí, al Y final es algo no que te siempre tengo atraviesa. respuestas. O sea, Claro, no es obviamente. un tema, es algo que te atraviesa. No, ellos nacen y tú naces. Ujú. O sea, el parto es como morir. No sé si morir duele tanto como parir, pero evidentemente tu cuerpo, tu tiempo, tu voz, el tono de tu voz, tus manos, todo ya es tan distinto. Es muy extraño, todo es muy distinto. Entonces, no sé, realmente no es como que yo constantemente vaya hacia allá, sino es todo el impacto que tiene la maternidad en la vida. Eso es como, ok. Así que sí, claro, obviamente me alejé un montón de la academia y cuando volví, yo volví con una extensión de mí. Obviamente la academia para mí no volvió a ser la misma. Incluso sentí que me convertí en una persona mucho más noble con el mundo, noble con el colega, con la persona que yo estuviera ahí, mucho más receptiva y, y tranquila, ¿sabes? Serena. Ya no tenía la necesidad de terminar la academia. Ya Increíble. simplemente yo iba a la par y yo Ya. decía, ok. Es que me Me parece sentí muy demasiado. vieja cuando volví. No, yo me sentía mucho más vieja porque la mayoría tenían como 19 años y yo tenía Ya. 25. Claramente yo me sentía, yo Dios mío, pero no mentiras, 25. Sí, claro, yo tenía 25, pero iba todo con pausa y calma. Y Ujú. decía, ok, Bueno, aprendiste vamos otro a ver qué tiempo, pasa. ¿no? Digamos, Claro, y aprendí otro lenguaje. sí, sí, que es al final, digamos, lo que a mí me pasa con la menstruación. O sea, como que al yo empezar a trabajar como con mi sangre y escuchar como ese tiempo de la sangre, me cambió el tiempo de la vida. O sea, como aprendí como lo cíclico. Entonces me imagino que la maternidad es mucho más Ujú. fuerte en ese sentido, como te enseña más ese tiempo. Claro, te enseña a tener tiempo, Ujú. ya no hay prisa. Entonces, claro, volver a la materia, volver a la academia me hacía pensar en retrospectiva muchas cosas que yo quizás necesitaba aprender de la vida y del mundo para poderlo experimentar también dentro de la academia. Ujú. Y también lo veían mis colegas. Veía siempre la necesidad de competir, veía siempre la necesidad de tener una voz, un reconocimiento. Siempre lo sentí cuando volví, siempre, hasta el final. Vi mucho afán, Silvi, yo no sé afán de qué, no tengo la menor idea, pero sentía mucho afán, sentía mucho afán por terminar la academia
sentía mucho afán por el reconocimiento y todavía siento el afán por el reconocimiento en los demás. Sí, sí, Y sí, yo total. empecé simplemente a vivir en el anonimato y empecé a explorar el arte en otros campos, porque siento que también estar dentro de la academia te muestra el arte de galería, ¿sabes? Ujú. Te acerca mucho a la galería, o sea, todo el tiempo te acerca a la galería. Y entonces Sí, yo sí, sí, como que dije, como no, pero aquí debe haber algo más, aquí deben pasar otras cosas, deben haber otras necesidades. El arte debe hablarle a otros lados, a otros campos, a otras ciencias. Esto es muy raro. Yo decía, no, aquí hay algo que no me cuadra. sí, total. Al final creo que te presentan como que el éxito está en cuando tú estás en una galería, ¿no? Y la gente está como aplaudiéndote y reconociendo lo que haces. Y por eso me interesa, como lo que te decía, ver qué otras formas, de qué otras formas hay personas que están viviendo el arte y su carrera, ¿sabes? Como lo que tú mencionabas sobre la pedagogía. Y a mí me gustaría que contaras un poco Ujú, cómo te ok, fuiste por este lado, por el tema pedagógico. ok. Esto es una historia muy bonita que voy a tratar digamos, de reducirla lo más rápido posible, pero estaba yo trabajando con un colegio de adiestramiento para perros, manejando redes sociales. Y una vez yo hice un dibujo de un perro, sí, literal, y lo subí como a una historia de Instagram y bueno, y un chico me escribió y me dijo, hola, ¿cómo estás? Mira, es que acabo de ver tu dibujo, me parece súper lindo, bueno. Y me dice, mira, yo trabajo con una ONG y a mí me gustaría mucho saber si tú quieres dictar talleres de artes para niños. Y yo dije, ok, bien, me dijo, ¿tienes experiencia con niños? Y yo le dije, pues tengo un hijo. Pues tengo, o sea, tengo experiencia con un hijo que es tiempo completo, si eso sirve como experiencia. Me dijo, pásame tu hoja de vida, pásame no sé qué, bla, bla. Mira, pasaron 3 meses, a mí nunca me llamaron, nunca pasó nada, yo seguí con mi vida, todo. Un día me llamaron, hola, mira, no sé qué, es que te estamos llamando de X organización, de una ONG, y nos gustaría saber mucho si tú quieres trabajar con nosotros en un proyecto con población vulnerable, no sé qué. Bueno, yo dije, claro, perfecto, o sea, sí, obvio. Yo jamás me imaginé en lo que me estaba metiendo, nunca supe en qué me estaba metiendo. Y así empecé. Empecé con un proyecto social que hacía prevención en violencia sexual. Mm. Inicialmente, como todo, y como una primera vez, siempre asusto. Claramente yo empecé a trabajar en esto, pero Silvi, empecé a encontrar otra vocación en mí y era el trabajo social. Y era qué tanto puede hacer el arte en los otros y en mí. Empecé a trabajar con chicos víctimas de violencia sexual, abandono, restitución de derechos. Y yo decía, estos chicos que para la sociedad son un problema, para mí son un tesoro. Ujú. Son chicos que tienen tanta energía que siempre quieren hacer. A partir de esos proyectos sociales y como en base a, digamos, a los talleres de arte que yo empecé a dictar con ellos, que ya llevo 4 años en esto, eh, empezamos a crear proyectos y enlaces fuertísimos para estas comunidades que requieren y necesitan sí o sí de estas ayudas, ¿sí? Y yo decía, Ujú. marica, es increíble el impacto que puede hacer el arte y cómo puedo hablar a través del arte y a través de otros y cómo puedo hacer que otros también tengan una voz propia. Ujú. Empecé a trabajar con un sector con el que ya llevo 3 años que para mí es muy importante. Ahorita incluso eh, acabo de llegar de allá. Se llama Chorrillos, es un sector de aquí, de Suba Rural, es de la ruralidad de Bogotá. Y nos lanzamos a un concurso con el Jardín Botánico. Nos ganamos recursos públicos para que cada uno de los niños y niñas tuviera galpones de gallina y pudieran vender los huevos aquí en el portal de Suba. Y eso para ellos es proveer.
alimento para sus familias. Y asimismo, con todo, ha empezado a crecer y a crecer y a crecer, y ya llevamos en esto 3 años y hemos logrado muchas cosas siempre a partir del arte. Construimos un stop motion con plastilina y eso fue maravilloso, eso fue muy bonito porque es literalmente aprender a ser niño nuevamente. Como tú de adulto dejas de lado tus necesidades y esa necesidad de reconocimiento para ayudar al otro. Como tú puedes hacer a partir del arte o ayudarte desde el arte para construir para otros. A partir del arte también hemos encontrado víctimas de abuso sexual. Así que el impacto que tiene el arte y la artesanía, porque también es la artesanía, se le debe a la artesanía, es muy grande, Silvia, es muy grande lo que uno puede hacer a partir del arte. Y esto como que terminó siendo un proyecto muy pequeño, se ha convertido en mi proyecto de vida. Hemos encontrado espacios que me encantaría, eso sí te lo debo confesar, me encantaría poder contar con más personas que nos ayudaran a visibilizar cuáles son las necesidades de estos chicos, porque incluso yo he buscado apoyo desde la academia y me han cerrado las puertas, simplemente porque yo no he expuesto lo suficiente en galería o porque no tengo un reconocimiento público significativo, así que no tengo un espacio seguro dentro de mi propia academia, ¿sabes? Sí. Eso para mí ha sido grotesco. Vale, Ale, la verdad que está muy interesante todo lo que nos cuentas, como todos estos recuerdos que generosamente nos has compartido, sobre todo para las mujeres que nos da mucha curiosidad la maternidad y que no la hemos vivido en nuestra carne. Creo que has sido muy generosa con la información y bueno, ahora me gustaría que pasáramos como al segundo punto que había dicho, que era como esta canción que te pedí que trajeras, con la que te identificabas. Yo, bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Estas canciones que cada invitada traiga las voy a poner en un playlist que voy a armar desde Vestales, que luego les estaré compartiendo para que vayan escuchándolo ustedes. Mientras tanto, Ale nos puede ayudar a imaginarnos esa canción y a decirnos por qué se identifica con ella. Entonces, háblame de la canción que elegiste. Yo elegí una canción de Chabela Vargas. Bueno, creo que originalmente incluso no es de Chabela Vargas, pero en la voz de Chabela Vargas me conmueve mucho, que se llama No soy de aquí ni soy de allá. Creo que es una canción que habla acerca del lugar al que sientes que nunca has pertenecido, que es un lugar donde siempre tienes duda. Y pues digamos que en gran parte de mi vida he sentido que este es el momento donde me pongo emotiva, en donde siento no, que a mí me cuesta mucho encontrar un lugar en el mundo, me cuesta mucho conformarme en el lugar en el que estoy, tanto que he vivido en muchas casas, así literalmente, llegando a la literalidad. Siento que el único lugar fiel al que pertenezco es a mi maternidad. Siento que mi hogar seguro es mi maternidad, o sea, la relación que tengo con mi hijo. Porque siento que la casa es donde está él. Ahí es donde está mi hogar. Siento que también mi trabajo me ha puesto en un lugar en el que literalmente entiendo que la casa está donde están los que tú quieres. Y no es tanto la casa como la hoguera, ¿sabes? Como el hogar, sino es donde está mi maternidad, estoy yo. Y eso también lo he manifestado mucho como en mi obra artística, porque
a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la labor doméstica. Incluso voy a responder esta pregunta que no me has hecho todavía, pero veo la necesidad y es como mi artista referente es María Teresa Hincapié. Sí, sí. Y es dentro de la casa, yo he encontrado acciones de la labor doméstica que son espacios de reflexión. Para mí, por ejemplo, el lavar la loza. Ok. No hay un espacio de reflexión más íntimo que lavar la loza o lavar la ropa a mano. Eso es maravilloso. Incluso también me preguntan, por ejemplo, el sexo doméstico. ¿A qué te refieres con el ¿Sabes? sexo doméstico? Hay muchas maneras de vivir el sexo. Es muy distinto el sexo que tú tienes en un motel, en una residencia, al sexo que tú tienes en la casa y la intimidad que tú construyes con tu pareja después de que te vas a vivir con ella. Y Sí, cuando dicen, total. no, es que yo no quiero domesticar tal cosa, digo, pero ¿cuál es el problema con la domesticación? A mí me parece que también es maravillosa. Yo personalmente no veo ningún problema en la labor doméstica o la actividad doméstica también. Y entonces yo empecé a explorar dentro de mi obra personal la labor doméstica y empecé a indagar sobre esos espacios dentro de la casa y esos objetos que para mí tienen más vida que la propia vida, porque yo a veces siento que nosotros dentro de la casa vivimos como objetos, pero ¿qué pasa con esa porcelana que nos heredaron? ¿Qué pasa con esa cobijita que nos heredaron? Como que hay objetos que parece que tienen casi que partes de otras personas que han cobrado mucha vida. Me cuestiono mucho acerca sobre la labor doméstica. Incluso llevo 3 años construyendo un tarot con imágenes de la labor doméstica. Wow. Yo, Quiero bueno, verlo. te comparto imágenes. Y entonces yo empecé a construir porque a mí me parece que mira, no sé si lo ves ahí. Sí, ahí lo veo. Entonces yo me empecé a preguntar cuáles son esos espacios de la casa que tienen más vida que uno mismo, ¿sabes? Sí. Y empecé a dibujar obsesivamente los espacios de mi casa y también a tener acciones cotidianas que estuvieran ligadas a la acción y a la labor doméstica. Entonces, esto me he tomado, bueno, hablando acerca del tiempo, que ya llevamos un montón hablando del tiempo, Sí. me he tomado el tiempo para construirlo sin afán, sin importar hacia dónde va, ¿sabes? Hacia dónde yo me voy a dirigir. Ahorita estuve viviendo en Nueva York 7 meses y me lo llevé. Y algunos de los dibujos que tengo acá son escenarios de la cotidianidad de otro lugar, que no tiene que ser necesariamente pues mi lugar de origen. Y a mí me parece netamente interesante y entonces afortunadamente ahorita comparto mi vida con una persona que me copia todo. Y entonces yo le digo a él, ¿qué pasa si hacemos el amor en la cocina? O sea, ¿dónde lavamos los platos? Eso me parece fantástico. Y entonces, y lo hacemos. Y para mí hace parte de la exploración artística, Ya. porque con él es con quien yo comparto la intimidad. Ujú. Y dentro de esas acciones cotidianas, pues yo lo abordo desde la exploración del dibujo y la ilustración, que es como mi campo, ¿sí? Es como donde me desenvuelvo. Y llevo mi cuadernito, ya 3 años con él, 3 años, yendo a todo lado, a muchas casas, a muchos lugares. Está buenísimo ese tarot. Es que el tarot, a mí me parece que leer el tarot es muy rico. No hay nada más chismoso que leer el tarot. Y como que yo digo, si hay un espacio seguro para echar chismes, la casa. Total. Sí, sí. Es un espacio supremamente seguro. Todas mis conversaciones se construyen a partir del chisme. Y entonces yo digo, wow. Y descubrí el tarot gracias a una amiga y me empecé a conectar con él y a tener conversaciones también con el tarot.
Y un día yo dije, oh, marica, la casa tiene muchos objetos que me hablan acerca del tarot. ¿Cómo eliges cada lugar de la casa y la carta? O sea, ¿cómo ligas ahí el significado de la carta con los lugares? Bueno, para mí tiene que ver mucho acerca de cómo yo me relaciono con esos objetos y Ok. cómo yo los asocio con la intimidad. Por ejemplo, para la sacerdotisa escogí el espejo del baño y yo decía, marica, no hay lugar más íntimo que el baño. O sea, es donde yo atiendo todas mis necesidades fisiológicas. Lo único que me falta es comer en el baño. Es lo único que me falta, que ya lo he hecho, pero no hace parte de la cotidianidad de nosotros. Pero yo dije, no hay un lugar más íntimo y más introspectivo que el baño y el espejo del baño. O cuando nos quedamos fijamente en el espejo del baño, mirándonos y mirándonos. Y no sé si te pasa, pero la noción que tienes de tu cuerpo y de tu cara cambia mucho cuando tú te miras en el espejo. Sí, Si te quedas 15 minutos mirándote en el espejo, es posible que tú ya no reconozcas esa Silvia que ves todos los días, sí, porque sí, empiezas a reconocer otras cosas que no conoces de ti, pero que sí ven los otros. Y realmente lo que tú ves en el espejo no es realmente lo que está sucediendo en el mundo. Y ya. entonces, en la relación que tengo con los objetos, por ejemplo, el 5 de copas, ¿sabes? Es una pobreza emocional. Ujú. Y yo recuerdo entonces, por ejemplo, mi abuelita tiene en la casa los vasos de ella y la vajilla de la visita. Marica, mi abuela tiene, o sea, la vajilla con la que me atiende está vuelta a mierda. Y cuando va a la visita, pues es la vajilla, ¿no? Y los cubiertos. Pero yo veía que esos pocillitos que mi abuelita tenía, por ejemplo, tiene mi primer pocillo de cuando yo era bebé y está casi en la orejita, entonces tienes que agarrar el pocillo. Y yo construí entonces para esa carta 5 pocillitos y todos en la precariedad, ¿sabes? En cómo tú te sientes, un 5 de copas es casi una pobreza emocional, un desgaste emocional. Así se sienten esos pocillitos cuando, por ejemplo, en ese que te sirven, no sé si tú has visto los de los Looney Tunes, Sí, los que a son ver, de me los plástico, imagino. Sí, sí, sí. ¿sabes cuáles son? Ok. O, por ejemplo, el de café, el que dice Café de Colombia. Ah, sí. Y entonces mi abuelita tiene esa vajilla así toda dispareja y yo la miro y son esas cosas que están desgastadas y también ya están en la precariedad, pero ahí resisten. Y cada uno de esas cartas las he recogido frente a la relación que tengo con esos objetos o con esos espacios. Casi que yo poniéndome como un objeto y ellos como unos seres vivos, porque están en un proceso de desgaste. También Ujú. tienen una historia por ahí que contar, cuando el pocillo queda con un labial y tú te preguntas quién tomó ahí, yo no he visto a nadie con labial, ¿sí? ¿De quién le pertenece a eso? Y entonces tienen tanta vida. Por eso es que para mí 3 años son casi que nada y puede que me dure toda la vida dibujando esto, porque no tengo afán de relacionarme con varios objetos. Y estando en Nueva York, también dibujé un florero de la casa donde estaba viviendo y casi que irme a trabajar a Nueva York fue intencional porque fue una relación. Me fui a trabajar a cuidar niños de una comunidad judía ultraortodoxa y me metí a una casa judía ultraortodoxa a vivir con judíos, a practicar Shabbat, todo como un judío. Y yo veía que la relación que ellos tenían con los objetos era abismalmente diferente que la que tenemos nosotros los latinos. Y entonces eh, dije yo, ¿cuántas casas tendré yo que recorrer para terminar este tarot? No lo sé y no tengo afán. Ya, tienes otro Cada casa y tiempo cada objeto. interiorizado, ¿no? Sí, sí, no tengo fan. Evidentemente no tengo fan. Entonces, es posible que termine ya, es posible que termine, no sé, en cuántos años. Y creo que es mi proyecto más largo, por lo menos de dibujo. Siento que llevo un montón de tiempo
construyendo esto y eso me emociona mucho. Que hay algo ahí también interesante en que tu medio sea el dibujo, ¿no? Porque, a ver, yo siempre que veía a los dibujantes y a las dibujantes de la carrera, era gente que tomaba mucho tiempo para hacer algo. O sea, digamos, Ujú. para mí eso es completamente imposible. O sea, yo no tengo esa paciencia. Y yo los veía y decía, son locos porque de verdad están ahí como obsesionados por hacer, hacer, hacer y pueden durar Eso te iba a muchísimo decir. tiempo haciéndolo. El dibujo es muy obsesivo y Ujú. nunca terminas un dibujo. Y yo puedo volver a un dibujo de hace 3 años, digamos del tarot, hablando del tarot, y siento que le hace falta algo y yo puedo seguir dibujando sobre ese dibujo. Y jamás me voy a cansar. Es supremamente obsesivo. Yo no sé por qué, pero sí siento que en parte tengo una obsesión con el dibujo. Es que los dibujantes me parecen una cosa muy loca. Y otra cosa que veo de los dibujantes, además de como esa obsesión y esa dedicación y además el quedarse en una posición tanto tiempo, como meterse en el papel o en la superficie en la que estén trabajando, también veo como, no sé si me estoy equivocando, como mucha melancolía. Y de pronto tu canción me sonaba un poco melancólica, ¿no? La que me basaste. Entonces, Es muy melancólica. sí, no sé si también es eso, como que tú sientes que lo que haces, lo haces un poco desde esa melancolía y también relacionas el dibujo como con esta sensación de melancolía, no sé, ¿qué ves ahí? Sí, incluso he pensado mucho, ajá, que, digamos, estos dibujos construyen un lugar que yo siento que no tengo, Ok. porque cada dibujo es distinto, como los zapatitos, la casita, la losita, construyen un lugar que siento que yo no tengo. Aunque en este momento estoy construyendo un nuevo hogar y me está gustando cómo está quedando. Por primera vez siento que me está gustando eso, por ejemplo, eso en el comprar la vajilla y me emociona un montón. Y ahorita voy a comprar la vajilla de las visitas. No sé, es una vajilla que no voy a usar, pero a mí me va a dar mucha paz tenerla ahí guardada. De verdad me va a devolver el alma al cuerpo, así yo no la use, así solo la mire. Y todo hace parte de la melancolía. Incluso me dice ahora Diego, mi esposo, tú construyes espacios de soledad. Y yo le decía, ¿qué? Me decía, sí, tú construyes espacios de soledad. Cuando tú estás dibujando, pueden pasar 14 horas y tú no te cansas, no comes. Mm. Parece que comieras dibujos y hablaras con los dibujos y realmente el mundo no existe. Y tienes espacios de soledad y construyes tus propios ecosistemas. Tienes una casa dentro de tu casa. Y siento que el dibujo, aunque tú estés compartiendo un espacio con alguien más, es un lugar de soledad. Ah, bueno, ya que estamos hablando del dibujo y ahorita mencionaste a tu referente, a María Teresa, ¿cómo es que es tu referente? O sea, teniendo en cuenta como la diferencia de medio, de qué manera, además de esto que dices del espacio, pues me imagino que hablas como de este performance que ella hace de ir como desplegando objetos de la casa, ¿no? Que lo vi hace poquito en el MACBA. Ujú. Además de eso, El de una cosa es una cosa. sí. Además de eso, ¿cómo sientes que ella, o sea, por qué es tu referente y qué ves en ella que admiras tanto? Ok, bueno, pues de María Teresa yo encuentro muchas cosas maravillosas porque María Teresa, a pesar de atender la cotidianidad y la labor doméstica, porque realmente es como siento yo, ya se murió, no se lo puedo preguntar y no se lo puedo preguntar y eso me parte el alma, pero a pesar de que la labor doméstica es un punto de inflexión, em, siento que ella atendía con mucha cautela al tiempo. Parece que con ella todo era atemporal. Ujú. No había una obsesión por el tiempo, pero a la vez sí. Y eso me parece encantador, me parece muy lindo la relación que sí tiene con la casa. ¿Cuál era su relación entre el trabajo y el oficio, no? Porque ella tenía también una obra que atendía en horario laboral. No sé si conoces esa No, obra. no la conozco.
que atendía de 8 a 5 como oficinista y empezó a cuestionarse acerca de cuál es la relación del trabajador con el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque esa necesidad de relacionarse con el tiempo, de tener un horario laboral y cómo ella trató el arte como un trabajo y no como un oficio. Desplazar el arte como un trabajo es casi que violento, porque el arte viene del oficio. Sí. Y arrastrarlo allá también es una denuncia hacia el trabajo y hacia el valor del arte. ¿Sabes? Cuando eres tú trabajador y cuando eres tú artista y cuando eres tú un artista trabajador. ¿Qué significa el trabajo en el arte? ¿Cuáles son esas necesidades? Y eso me parecía o me parece encantador de María Teresa. ¿Dónde está el cuerpo cuando dibujas? O sea, ¿qué pasa con tu cuerpo cuando dibujas? Yo te voy a responder lo que es una respuesta re odiosa, pero yo siento que, por ejemplo, mi mano derecha no me sirve para un culo. O sea, yo hago todo con la izquierda, todo. O sea, yo no sé comer con la derecha, no sé manejar un cuchillo con la... Nada. O sea, yo la miro y digo, esta mano, yo no sé, para cargar las bolsas. O sea, y yo siento que mi cuerpo, si yo puedo hacer algo con él, aparte de quedarme quieta, no. Siento que como que a veces todo mi cuerpo se resume en mi mano izquierda. Pero luego yo me pongo a reflexionar y digo como yo dibujo con todo el cuerpo. Cuando tengo que hacer una línea recta muy larga, tengo que contraer el estómago y dejar de respirar. Cuando tengo que dibujar un círculo, tengo que cerrar un ojo, porque si no, no va a quedar bien. Y empiezo yo a trabajar literalmente con todo el cuerpo. Vamos concluyendo la conversación, ha sido demasiado rica, o sea, podría seguir como muchísimas horas hablando contigo, porque de verdad creo que hemos tocado muchos puntos muy interesantes y espero que la gente los encuentre así también. Y nada, de verdad quería agradecerte mucho como tu generosidad y tu apertura, como realmente hemos conversado muy fluido, ha sido muy generosa. Y nada, pues eso, quería agradecerte muchísimo por tu tiempo. Y bueno, no sé si quieres como despedirte. Sí, bueno, no, pues muchas gracias. Yo no soy tan juiciosa con las redes sociales. Tengo un espacio que es como mi seudónimo, que es La Izquierda Chueca. Mira, hasta el nombre, La Izquierda, todo, todo con la izquierda. La Izquierda Chueca. Te compartiré mi portafolio cuando tengo como mi página web en remodelación, pero te lo compartiré para que lo puedas compartir también. Y nada, muchas gracias. Es un espacio también muy gratificante y muy enriquecedor.